Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 2 de esta serie Atentos a la batalla, la carne y el espíritu. Mientras estemos vivos y hasta el día de nuestra redención, el cuerpo de pecado y muerte están siempre con nosotros. El libro de Romanos relaciona estas tres cosas: la carne, el pecado y la muerte. En Romanos 8:2 leemos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se nos habla de la ley del pecado y de la muerte. Se aplica una sola ley a estas dos cosas. Esto demuestra que el pecado y la muerte son realmente una sola cosa. El versículo 6, allí podemos leer: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Se nos dice que la mente puesta en la carne es muerte. Donde está la carne, allí habrá muerte. Leemos Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la muerte. Habla de la semejanza de la carne de pecado. La carne y el pecado son una sola cosa. Debemos ver que la carne, el pecado y la muerte son como tres en uno. Donde hay pecado, allí hay muerte. Y donde está la muerte, allí hay pecado. El pecado siempre está con la muerte y la carne siempre está con el pecado. Estos tres nunca se separan. Si usted tiene una de estas cosas, tiene las tres. Si usted tiene muerte, tiene pecado. Si tiene pecado, tiene la carne. Tenga la certeza, amado hermano, de que quien tiene el pecado, tenga la certeza de que tiene el pecado y la muerte. Estas tres cosas son solo una. Ahora debemos ver qué es el pecado. El pecado no consiste en nuestras malas acciones, como odiar, envidiar, matar y todas esas malas acciones. Estos son actos externos. No son el pecado en sí mismo. El pecado, según lo revela la Escritura, es Satanás mismo. Cuando el pecado entró en el hombre creado, Satanás entró en él. Podemos usar el ejemplo de que usted tiene un libro y le pone una foto dentro. El libro puede compararse con eso, algo creado por Dios, y la foto introducida en el libro puede compararse con el pecado. Un día Satanás entró en el hombre. El pecado es Satanás dentro de usted. El pecado es una persona viviente, no son acciones. Es el que provoca las acciones. Romanos dice que el pecado puede engañarnos, puede matarnos. Romanos 7:11. Y adueñarse de nosotros, quiere decir dominarnos, como en Romanos 6:12, 6:14. Todas estas actividades demuestran que el pecado es una persona viviente. Esta persona es Satanás. Cuando Satanás está fuera de usted, no es el pecado, es Satanás. Pero cuando entra en usted, viene a ser el pecado. El pecado es Satanás en usted. Tenemos que comprender en qué parte de nuestro ser está Satanás. Él está siempre en nuestra carne. Cuando usted busca ayuda en la carne, ya sabe dónde está buscando ayuda. Si el Señor abre nuestros ojos, podemos ver, amado, qué tan negativo es ser un cristiano carnal que busca ayuda en la carne. Pablo dice en Romanos que él hacía lo que aborrecía. Romanos 7:15. Dijo: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dijo en el versículo 17. Pablo usó 2 veces la expresión ya no soy yo. En Gálatas 2:20 él dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Romanos 7 dijo: ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado es otra persona que está en nosotros. Quizás a usted le guste hacer algo, hermano, pero a la larga no lo hace usted, sino que lo hace, le gusta hacer algo, pero a la larga usted no se encuentra haciendo eso que quiere hacer, sino que hace lo que aborrece. Entonces ya no es usted quien lo hace, sino otra persona. Esta persona es su carne. Pablo dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien.
Versículo 18. En mi carne no mora el bien, porque la carne está completamente poseída y controlado por Satanás como pecado. Algunas personas no creen que exista Satanás y no saben que este ser está en su carne. Ellos no creen que Satanás existe y no saben que mientras dicen eso es Satanás quien está hablando con ellos. Ellos hablan por Satanás, al cual ellos no creen o no creen que exista. Satanás está en la carne del hombre. El Señor nos ha venido mostrando que la carne es nuestro cuerpo corrupto. La carne también se usa refiriéndose a los seres humanos corruptos. Romanos 3:20 dice que por la ley ninguna carne puede ser justificada. La palabra carne aquí no se refiere a nuestro cuerpo contaminado, sino a nuestro ser caído. Ningún hombre caído. Por las obras de la carne, ningún ser humano caído puede ser justificado. Significa que ninguna persona que sea carne puede ser justificada. Y a los ojos de Dios, todos los seres humanos son carne. Cuando leemos Génesis 6:3, nos dice que en cierto momento el hombre se hizo carne a los ojos de Dios. Y él mismo declaró allí, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El hombre es totalmente carne, porque su ser caído está bajo el dominio de la carne y se hizo uno con ella. Todo ser humano en la sociedad de hoy está dominado por la carne. ¿Quién lleva a la gente a los casinos, a los desastres, a los burdeles? ¿Quién los lleva, amado, a la vanidad? ¿Quién hace correr al hombre detrás del entretenimiento y los malos deseos? La carne lo hace. A los ojos de Dios nosotros no somos más que carne. A los ojos de Dios no somos simplemente seres humanos, somos carne, la cual ha sido poseída, saturada y controlada por Satanás y con él, con el cual se ha mezclado. Consideremos, hermanos, la sociedad de hoy. Todos los hombres son carne, por más educados o decentes que usted los vea. Externamente los hombres pueden conducirse como caballeros, pero internamente son carne. Externamente algunas damas se pueden conducir como mujeres excelentes, educadas, pero internamente son carne. El esposo es carne, la esposa es carne, el joven es carne, el muchacho es carne, la muchacha lo es. El caballero es carne, el ejecutivo es carne, el que limpia la calle es carne. Todos son carne porque todos están bajo el dominio de Satanás y han sido corrompidos por él. Todos tenemos que darnos cuenta de que Satanás como pecado está en la carne y de que el pecado es Satanás en el hombre. En esta carne también está la muerte. La muerte se define como la debilidad extrema. Alguien muere cuando está ya extremadamente debilitado y muere. Estamos muertos cuando somos debilitados al máximo. La muerte es la debilidad. Muchas veces tratamos de hacer el bien. Queremos ser personas santas, pero cuando tratamos de hacer el bien fracasamos. Muchos, amados, están dispuestos a aprender la lección de la paciencia, pero en realidad ellos están propensos y pierden con facilidad la paciencia vez tras vez. Pablo dijo, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. Esto es debilidad. Y la debilidad es muerte. Aún en cosas espirituales hay muerte. Sabemos que todos los miembros del cuerpo de Cristo deben funcionar y somos entes de edificación y edificadores. Al mismo tiempo que estamos siendo edificados, edificamos. Quizás antes de venir a la reunión con sus hermanos estemos dispuestos a funcionar y cuando hemos estado solos tenemos una palabra del Señor que creemos que el Señor va a usarla como vida. Pero hallamos que el querer está presente. Pero cuando llegamos a la reunión ya el hacerlo no está. Empieza la pena, empiezan un montón de cosas. Cuando llegamos a la reunión lo que se apodera de nosotros es la debilidad. Y esta debilidad es muerte. La muerte obra y después nos va afectando día tras día. Y tenemos ratos que nos sentimos tan mal por aquella muerte que obró. Los seres humanos hoy no viven. En realidad todos están en proceso de morir, existiendo para morir. Con el tiempo, todos los seres humanos mueren. Debemos comprender que todas las personas están muriendo porque la muerte opera en todas y cada una de ellas.
la muerte obra específicamente en nuestra carne. Si perdemos el control y nos airamos por un minuto, esto tal vez nos deje muertos por 3 días. Esa batalla, y usted siente que lo que entró en usted fue muerte por aquello. No podemos ni orar, ni tener comunión, y nos sentimos malísimos porque es el poder de la muerte. Hemos sido amortecidos por nuestro pecado. El pecado es otro título de Satanás. El pecado va junto con la muerte. Y Satanás es el que tiene el poder de la muerte, como se menciona en Hebreos 2:14. Podemos ver estas 3 cosas: el pecado, la muerte y Satanás. Las 3 están en la carne. La carne es el lugar donde se reúnen el pecado, la muerte y Satanás. Una vez más, cuando vamos a la carne a buscar ayuda, vamos al lugar de reunión del pecado, la muerte y Satanás. Ellos siempre se reúnen allí. Y sus reuniones son tan largas que nunca terminan. Muchos de nosotros empleamos nuestro tiempo asistiendo a nuestras reuniones con los hermanos a la mesa del Señor. Satanás también tiene una mesa. También tiene un lugar de reunión. El salón de reunión de Satanás es nuestra carne. Si usted quiere ver a Satanás, vaya a su carne. Allí está Satanás. Él está siempre en la carne junto con el pecado y con la muerte. Necesitamos ver, amados hermanos, por el Espíritu, cuán mala es la carne. Y vamos a abundar sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.